La viuda aceptó una casa chueca como pago, y el secreto que escondía le cambió la vida. ¿Te imaginas recibir como única herencia una casa vieja, torcida y abandonada, pensando que es lo último que te queda, y descubrir que es lo mejor que te pudo haber pasado? Eso fue lo que le ocurrió a Isabela Ramírez, una madre viuda con 6 hijos que, en su momento más oscuro, aceptó una casa inclinada como pago por su trabajo. Lo que encontró detrás de esas paredes descuadradas no solo alteró su destino, sino que desató una batalla que nadie vio venir. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a conmover, también podría cambiar la forma en que ves la vida, la pérdida y la abundancia. Suscríbete ahora y prepárate para descubrir cómo lo más torcido puede enderezar tu camino. El día que Rafael Ramírez se desplomó en el taller, con la mano apretada al pecho y el rostro desencajado, fue el mismo día en que la vida de Isabela cambió para siempre. No hubo advertencias, no hubo una última conversación, solo un golpe seco contra el suelo de concreto y un silencio que se instaló en su hogar como una niebla que no se iría jamás. Rafael tenía 42 años. Era carpintero desde que tenía uso de razón y trabajaba en un taller pequeño, en la colonia Santa Teresita de Guadalajara. Isabela, de 38, era ama de casa y madre de 6 niños. Emiliano, de 14 años, los gemelos Mateo y Santiago, de 11, Lucía, de 9, Carmen, de 7 y el pequeño Gael, que apenas había cumplido 2 años. Cuando llegaron los paramédicos, ya era tarde. El infarto fue fulminante. Isabela lo vio irse con los ojos abiertos, como si todavía buscara alguna respuesta. Pero la vida no responde cuando se va. Solo se lleva todo. El velorio fue modesto, en la sala de su casa rentada, con vecinos que murmuraban más de lo que acompañaban. Y cuando se fueron todos, cuando las flores se marchitaron y el café se enfrió, Isabela se encontró sola. No sola de compañía, sino sola de futuro. Tenía 6 hijos, una deuda con la funeraria y un taller que nadie más sabía cómo manejar. Los primeros días fueron un vaivén entre la incredulidad y el hambre. Luego vinieron las facturas. Agua, luz, la renta, los uniformes escolares. La señora que rentaba el local del taller exigió el pago del mes o lo pondría en renta otra vez. No hubo opción. Tuvo que cerrarlo. Vendió las herramientas que su esposo había usado durante años, algunas hechas a mano, con el mango tallado por él mismo. Las vendió baratas, como se venden las cosas cuando no hay tiempo para nostalgia. El barrio cambió también. Gente que antes la saludaba, cruzaba la calle para no toparse con su mirada. Los amigos de Rafael dejaron de aparecer. Las vecinas bajaban la voz cuando pasaba frente a sus casas. Pobre mujer, decían. 6 chamacos y sin marido. Isabela tragaba saliva como si fuera piedra, pero no respondía, no podía. Cada segundo era un esfuerzo. Cada mañana, una batalla para levantarse sin saber cómo alimentar a su familia. Una tarde de sábado, con los niños llorando porque no había que cenar y con el estómago haciendo ruido, Isabela tomó una decisión. Salió a caminar sin rumbo, solo con la esperanza de encontrar algo. Lo que fuera. Terminó en una zona que no frecuentaba. Las calles amplias de Chapalita, donde las casas tienen rejas altas y los carros estacionados son de agencia. Caminó hasta que sus pies dolían, hasta que vio una propiedad enorme al final de una calle sin salida. Tenía un letrero oxidado que decía Hacienda Mendoza. Nunca había estado ahí, pero sabía de quién era. Todo Guadalajara lo sabía. Doña Estela Mendoza, una mujer rica, viuda desde hace más de 20 años, famosa por su carácter áspero y sus silencios eternos. Se decía que había heredado fortuna de su esposo, un empresario ganadero, y que desde entonces vivía en su hacienda rodeada de lujos y misterio. Isabela se paró frente al portón de hierro y dudó. ¿Qué hacía ahí? ¿Pedir trabajo? Ella, que nunca había trabajado fuera de su casa. Se acomodó el cabello, alisó su falda gastada y respiró hondo. Luego tocó el timbre. Tardaron varios minutos. Cuando se abrió la pequeña puerta lateral, apareció una mujer de rostro severo, probablemente la encargada de servicio.
La miró de arriba abajo con desconfianza. ¿Qué se le ofrece? Buenas tardes. Disculpe, vengo a ver si necesitan ayuda. Puedo limpiar, cocinar, cuidar la casa. Tengo 6 hijos. Puedo hacer lo que sea necesario. La mujer no respondió. Solo dijo, espere aquí. Y cerró la puerta. Isabela se quedó bajo el sol, con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. Pasaron casi 40 minutos. Justo cuando estaba por irse, la puerta se abrió otra vez. Pero esta vez no era la mujer de antes, era ella, doña Estela Mendoza, alta, elegante, con el cabello recogido en un moño perfecto y los ojos más grises y fríos que Isabela había visto jamás. «Tú eres la viuda de Rafael Ramírez», dijo sin rodeos. Isabela asintió. No podía hablar. «¿Cuántos hijos tienes exactamente?», preguntó con voz firme, sin moverse ni un centímetro. «Tengo 6 hijos, señora. Son mi vida entera y aunque a veces siento que no puedo más, sigo adelante por ellos», respondió Isabela tragando saliva. «¿Y el más pequeño qué edad tiene?». «El menor apenas cumplió 2 años. Todavía necesita pañales, biberón y sobre todo una madre fuerte», añadió sin dejar de sostener la mirada. Doña Estela la observó largo rato, como quien evalúa un caballo antes de comprarlo. Finalmente dijo, «Necesito a alguien que limpie y cocine. El trabajo es duro. Las horas son largas. No tolero flojera ni excusas. ¿Puedes?». Isabela apretó los labios. Pensó en los platos vacíos en su casa, en los ojos tristes de Emiliano. «Puedo. Empiezas mañana, a las 6. No llegues tarde». Y sin más, se dio la vuelta y entró. Esa noche, mientras los niños dormían pegados unos a otros en los colchones del suelo, Isabela se sentó en el rincón más oscuro de la sala y lloró en silencio. Pero en medio de todo, una chispa nació en su pecho. El primer paso ya estaba dado. El primer día de trabajo en la hacienda Mendoza fue como lanzarse al fondo de un pozo sin saber qué había en el fondo. A las 5:30 de la mañana, Isabela ya estaba en la parada del camión, con una bolsa de mandado como único bolso y el cabello recogido con una liga vieja. Atravesó media ciudad para llegar a la colonia Chapalita, con el corazón latiendo tan fuerte que le parecía que se le saldría del pecho. Doña Estela no la recibió ese día. Fue una empleada de servicio quien la condujo a la cocina principal, una sala grande con azulejos blancos impecables, una estufa industrial y olor a desinfectante. Allí le entregaron un delantal beige y una lista de tareas: lavar pisos, desinfectar verduras, ayudar con el almuerzo. No se le permitió preguntar, solo asentir. El silencio era parte del ambiente. Las otras trabajadoras apenas la miraban. Ella entendía por qué. No confiaban en la nueva, y menos si era pobre y con tantos hijos. Pero Isabela no fue a buscar amigos, fue a sobrevivir. El trabajo era brutal, 10 horas sin sentarse. El supervisor, un hombre delgado con bigote fino y voz cortante, no toleraba errores. A la menor falla, levantaba la voz. «Esto no es una fonda de barrio», gritaba si una servilleta quedaba mal doblada. Isabela tragaba su orgullo como si fuera pan duro. Lo hacía por sus hijos. Cada vez que pensaba en dejarlo todo, imaginaba a Emiliano partiendo una tortilla a la mitad para dársela a sus hermanos menores. Eso la sostenía. Después de su jornada, volvía a casa con los pies hinchados, las manos agrietadas por el cloro y los músculos protestando. Pero no se quejaba, les sonreía a sus hijos, les calentaba sopa, les preguntaba por la escuela y se aseguraba de que durmieran con el estómago al menos medio lleno. El barrio, sin embargo, no se olvidaba de que era la viuda. Las vecinas comenzaron a especular. Algunas decían que trabajaba con la vieja loca de Chapalita. Otras aseguraban que doña Estela la tenía como criada. Incluso hubo quien insinuó que podía estar vendiendo algo más que su fuerza de trabajo. Isabela no respondía. Caminaba con la cabeza alta, aunque el alma la llevara por los suelos. Pero el dolor más grande no venía de afuera. Venía de casa. Emiliano, el mayor, estaba cambiando. «Ya estoy grande, mamá. ¿Cuánto más vas a seguir fregándote sola?», le dijo una noche mientras lavaba los platos.
Tú tienes que estudiar, mi amor, salir adelante, no repetir mi historia, respondió ella, intentando sonar firme. ¿Y si ya estamos repitiéndola? No quiero verte rota todos los días, mamá. Isabela sintió que esas palabras eran un espejo. ¿Estaba criando a sus hijos en el miedo? ¿En la desesperanza? No lo sabía, solo sabía que debía aguantar un poco más. Y ese poco más llegó un jueves por la mañana. Mientras limpiaba la terraza trasera de la hacienda, una zona con mosaicos coloniales y bugambilias cayendo desde los muros altos, escuchó una voz. ¿Te pagan bien por quedarte callada? Se giró. Doña Estela estaba sentada en una silla de hierro forjado, con una taza de café en la mano y un abrigo de lana color vino que resaltaba sus canas recogidas. Disculpe, señora. No entiendo. Claro que entiendes. Me observas. Sabes que algo no cuadra aquí, pero no preguntas. ¿Por qué? Isabela tragó saliva. No sabía si era una trampa o una prueba. Porque no vine a husmear, señora. Vine a ganarme el pan. Estela dejó la taza sobre la mesa con un gesto seco. Eres lista, más lista que muchas. Después de ese día, algo cambió. Estela empezó a hablarle más. A veces le preguntaba por sus hijos. Le ofrecía pan dulce al final del turno. La hacía quedarse unos minutos más para servirle café. Era como si estuviera evaluándola, midiéndola. Isabela no entendía por qué, pero aceptaba. Porque en el fondo, algo le decía que esa mujer no era solo su jefa. Era una pieza clave en lo que vendría. La casa donde vivían, mientras tanto, se deterioraba cada semana. Humedad en las paredes, goteras en el baño, ventanas que ya no cerraban bien. Los vecinos se quejaban del ruido de los niños, del olor a comida recalentada, incluso de que se notaba la pobreza desde la banqueta. Una tarde, al regresar del trabajo, encontró a Lucía sentada en la banqueta, llorando en silencio. Unos niños del barrio le habían dicho que su mamá limpiaba casas de ricos porque no servía para nada más. Isabela la abrazó fuerte, tan fuerte como si quisiera pegar todos los pedazos rotos del corazón de su hija. Le dijo al oído: «Tú no tienes idea del poder que hay en una mujer que trabaja, Lucía. Algún día tú también lo vas a ver». Dentro de la casa, los gemelos discutían por un lápiz mordido, y Gael se había quedado dormido en el suelo, con los brazos cruzados sobre una cobija raída. Isabela los miró a todos con ternura y cansancio. La casa olía a humedad, sí, pero también a lucha, a esfuerzo, a supervivencia. Y mientras se acostaba esa noche, aún con el uniforme de cocina puesto, pensó en las palabras de doña Estela. «Eres lista». Nadie le había dicho eso en años. Tal vez, solo tal vez, la vida estaba preparando algo más grande para ella. Con el paso de las semanas, Isabela notó que algo había cambiado definitivamente en su rutina en la hacienda. Ya no era solo la empleada invisible que lavaba pisos y desinfectaba frutas. Doña Estela había comenzado a tratarla diferente. A veces le pedía que la acompañara al jardín mientras leía. Otras veces le entregaba una taza de café, servido con calma, y la invitaba a sentarse frente a ella, como si conversaran entre iguales. Isabela al principio no sabía cómo comportarse. Nunca antes una mujer como Estela Mendoza, rica y distante, se había dirigido a ella sin altivez, pero poco a poco fue relajándose. Doña Estela no hablaba mucho de sí misma, pero cuando lo hacía, sus palabras eran afiladas, calculadas y llenas de una extraña melancolía. Mencionaba con frecuencia a su difunto esposo, al que llamaba el viejo Mendoza, y a su familia, particularmente a un sobrino, Rodrigo. «Mi sobrino cree que todo se hereda con sangre, pero hay cosas que solo se heredan con carácter», le dijo una vez, mirando el horizonte con la taza aún caliente entre las manos. Isabela no respondió, pero esa fue la primera vez que escuchó el nombre de Rodrigo Mendoza, el hombre que más adelante alteraría el rumbo de su vida. Los domingos, cuando tenía el día libre, Isabela regresaba temprano a su casa para estar con sus hijos. A veces llevaba pan dulce o frutas que le regalaban del comedor de la hacienda. Emiliano, que seguía con esa mezcla de rabia y admiración por su madre, comenzó a preguntarle más sobre doña Estela.
¿Por qué una señora rica como ella habla contigo, mamá?, preguntó un día mientras le ayudaba a tender la ropa. No lo sé, tal vez se siente sola, respondió Isabela con sinceridad. O tal vez vio algo en ti que tú no ves, dijo el muchacho, sorprendiéndola. A la semana siguiente, ocurrió algo inesperado. Doña Estela la llamó a su despacho, un cuarto amplio, lleno de libros, madera oscura y una ventana enorme que daba a un jardín con jacarandas. «Quiero que me ayudes con algo personal, Isabela», dijo Estela, mientras sacaba una caja del armario. Era una caja de madera con cerradura dorada. La colocó sobre la mesa con cuidado. «Necesito que revises y clasifiques estas cartas. Son viejas. Algunas tienen valor sentimental, otras legal. Pero no confío en cualquiera. ¿Puedes hacerlo?» «Sí, señora. Haré lo mejor posible». Pasó las siguientes 2 semanas organizando papeles antiguos, fotos, documentos de propiedad, cartas escritas a mano. Fue en ese proceso cuando descubrió, sin querer, que doña Estela tenía muchas más propiedades de las que aparentaba. Casas, ranchos, incluso un terreno en el centro de Guadalajara, pero hubo una propiedad en particular que llamó la atención de Isabela. Una casa descrita como inestable, inclinada en las afueras. No preguntó nada. Guardó silencio. Pero no pudo evitar sentir un escalofrío. Un día, mientras limpiaba las ventanas del despacho, escuchó voces fuertes en el pasillo. Era la primera vez que oía gritar a alguien en esa casa. «Tía, no puedes seguir regalando cosas a desconocidos. Esa gente solo quiere aprovecharse de ti. Rodrigo, no eres nadie para decidir lo que hago con mi vida ni con mis bienes. ¿Y si algún día te hacen daño? ¿Si se aprovechan? Prefiero que se aprovechen de mi generosidad a convertirme en piedra como tú». Rodrigo Mendoza era alto, bien vestido, con un reloj caro y una sonrisa forzada. La primera vez que cruzó mirada con Isabela, la evaluó con la vista como si fuera mercancía. No la saludó, solo preguntó: «¿Y esta quién es?» «Mi empleada. Y también mi confianza». «Cuida tus palabras», respondió Estela con firmeza. Isabela sintió una corriente fría recorrerle la espalda. Ese hombre no le gustaba. Había algo en su mirada que le advertía: peligro. Las semanas pasaron. Doña Estela cada vez pasaba más tiempo con Isabela. A veces la llevaba a su recámara a tomar té. Le hablaba de sus errores, de su juventud, incluso de su miedo a morir sola. Isabela la escuchaba con respeto, pero también con un creciente afecto. Era como ver a una mujer encerrada en un castillo de hierro, deseando solo que alguien tocara la puerta desde el otro lado. La hacienda tenía un aire antiguo, casi detenido en el tiempo. Los muros altos estaban cubiertos por enredaderas verdes y flores de colores profundos que perfumaban el patio central. Cada rincón hablaba de años y secretos. Los pasillos eran largos, con puertas viejas que crujían al abrirse, y retratos en blanco y negro colgaban de las paredes como ojos que lo vigilaban todo. Isabela se fue familiarizando con el lugar. Aprendía a leer el silencio de Estela, el lenguaje de sus pausas, los gestos mínimos que revelaban cuándo estaba de buen humor o cuándo no quería que nadie la mirara. Una noche, mientras limpiaban juntas la cocina después de una cena, Estela le dijo algo que Isabela jamás olvidaría. «Tú me recuerdas a mí cuando no tenía nada, pero tú tienes algo que yo no tuve. Hijos que te ven como su héroe. Eso vale más que todos mis terrenos». Isabela no supo qué decir, pero algo dentro de ella se encendió, como si esa mujer le estuviera entregando una llave invisible. Una llave que pronto abriría una puerta inesperada, y esa puerta, literalmente, estaba más cerca de lo que imaginaba. Las palabras de doña Estela habían quedado flotando en la cabeza de Isabela durante días. «Tú me recuerdas a mí cuando no tenía nada». Había algo más en esa frase. No solo nostalgia, había intención, como si estuviera preparando el terreno para algo más grande. Algo que aún no se atrevía a decir. Y no tardó en hacerlo. Una tarde, luego de una tormenta fuerte que había dejado el jardín lleno de hojas, Estela la llamó con tono serio.
Siéntate, Isabela. Hoy no vengo a hablarte como tu patrona, sino como mujer. Isabela obedeció. Sus manos estaban húmedas por la manguera, y su delantal aún tenía manchas de tierra. Pero algo en la voz de Estela no le permitió cuestionar. Estoy cansada. Esta casa, esta vida, esta familia que siempre ha esperado que yo muera para repartir lo que tengo. Estoy cansada de todos, menos de ti. Isabela bajó la mirada. El aire en el jardín era denso. Las jacarandas goteaban lentamente sobre el adoquín. Quiero darte algo, dijo Estela de pronto. Una casa. No esta, rió sin humor. Una que heredé de mi esposo. Está lejos de aquí, inclinada, antigua, en las afueras de Tonalá. No vale mucho, pero es tuya si la aceptas. Isabela no supo qué decir. ¿Una casa? ¿Ella? Señora, no puedo aceptar eso. Claro que puedes, y debes, porque esa casa necesita una historia nueva, una que no esté manchada de codicia. Antes de que pudiera seguir hablando, la voz seca de Rodrigo interrumpió desde la entrada. ¿Qué estás diciendo, tía? Rodrigo había llegado sin avisar, vestido de traje gris y con cara de pocos amigos. Su voz llenó el jardín como una tormenta que se avecina. No es asunto tuyo, respondió Estela sin levantarse de su silla. ¿Estás regalando propiedades otra vez? ¿A esta mujer? Estoy decidiendo qué hacer con lo que me pertenece, y si no te gusta, puedes irte como siempre lo haces. Rodrigo apretó la mandíbula, pero no respondió. Solo lanzó una mirada fulminante a Isabela antes de girarse y marcharse entre los charcos del pasillo exterior. Desde ese momento, el ambiente en la hacienda cambió. Isabela lo sentía. Las miradas de las otras trabajadoras, el silencio tenso cuando pasaba Rodrigo por los pasillos. Incluso doña Estela se volvió más cuidadosa, más reservada. Días después, un hombre apareció en la casa. Se llamaba Don Jorge, el abogado personal de la familia. Traía un maletín negro y unos documentos bajo el brazo. Voy a transferir la propiedad de la casa Chueca a nombre de Isabela Ramírez, anunció Estela con voz firme frente a él, a Isabela y al retrato gigante del viejo Mendoza. Isabela sentía las piernas temblar. Jamás había firmado un papel legal. Don Jorge le explicó todo con calma, mientras Estela observaba desde su sillón sin decir palabra. ¿Está segura, señora?, preguntó el abogado al final. Más segura que nunca. Esa casa debe ser el principio de algo nuevo para ella, no el final de una historia rota. Y así, sin más, Isabela se convirtió en propietaria. Cuando llegó a casa ese día y les contó a sus hijos, Mateo y Santiago gritaron de emoción. Emiliano, sin embargo, solo la miró en silencio. ¿De verdad crees que esto es un regalo, mamá? Es una oportunidad, hijo. Y las oportunidades no se desperdician. Esa noche, mientras todos dormían, Isabela sacó el documento de su bolsa y lo leyó una vez más bajo la luz tenue del foco del pasillo. Tenía su nombre completo. Isabela Ramírez, dueña. Por primera vez en su vida, algo era suyo. Pero lo que no sabía era que eso también la ponía en la mira de quienes no estaban dispuestos a perder lo que creían suyo por derecho. Esa misma semana, Rodrigo volvió. Esta vez, no entró por la puerta principal, sino por la cocina, buscando a Isabela directamente. ¿Podemos hablar?, dijo con voz suave, pero con los ojos cargados de intención. Ella asintió con cautela. Salieron al patio, donde el sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles altos. Mira, entiendo que mi tía te aprecia, y sé que has trabajado duro, pero esta casa que te dio no es cualquier propiedad, tiene historia, valor, más de lo que ella cree. Yo no pedí nada, solo trabajo aquí, respondió Isabela, intentando mantener la calma. Solo digo que pienses bien lo que estás haciendo. No todo lo que parece un regalo lo es. A veces es una trampa. Esa conversación la dejó intranquila. Rodrigo tenía un tono suave, casi seductor, pero detrás había algo turbio. Algo que no era fácil de nombrar. Isabela decidió visitar la casa lo más pronto posible. Fue un viernes por la tarde, sola,
con un cuaderno viejo para anotar lo que hiciera falta. La propiedad estaba tal como la habían descrito, inclinada, con las paredes agrietadas, rodeada de maleza. Las ventanas estaban cubiertas con tablas viejas y el techo parecía colapsar en algunas partes. Pero al entrar, no sintió miedo, sintió potencial. Historia. Como si ese lugar solo esperara a que alguien creyera en él otra vez. Acarició la pared descascarada y susurró: «Vamos a levantarte, como yo me levanté». Con cada paso que daba sobre ese suelo polvoriento, sentía que caminaba también hacia su propio destino. Uno nuevo y distinto. El día en que Isabela recibió las llaves de la casa chueca, el cielo estaba nublado como si la ciudad supiera que algo importante iba a pasar. No llevaba muebles, ni cajas, ni ayuda. Solo su bolso colgado del hombro, su cuaderno y una linterna vieja por si oscurecía antes de tiempo. Emiliano insistió en acompañarla. Había dejado de hablar mucho, pero su presencia era firme, como un guardián silencioso. Ambos tomaron el camión hasta las afueras de Tonalá, cruzando barrios que parecían sacados de otra época. Cuando llegaron, el conductor apenas les dijo: «Aquí es, cuidado, esa casa siempre ha estado rara». Y tenía razón. Al bajar, Isabela lo sintió de inmediato. La casa era distinta. Tenía 2 pisos, pero estaba inclinada hacia la izquierda como si quisiera acostarse a descansar. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y el portón de entrada tenía óxido en cada centímetro. Aún así, algo la llamaba, como si hubiera estado esperándola. Emiliano caminó delante de ella, empujando la puerta con el hombro. «Huele a encierro», dijo, cubriéndose la nariz. «Es normal, lleva años sin usarse», respondió Isabela, aunque también sintió el aire espeso, como si la casa respirara por sí sola. El primer vistazo al interior fue desolador. Muebles cubiertos con sábanas, paredes húmedas, una escalera que crujía con cada paso del viento. Pero lo más extraño era el silencio. No el silencio normal de un lugar vacío, sino un silencio que parecía contener algo, como si las paredes guardaran un secreto. «Mamá, ¿por qué esta casa se siente triste?», preguntó Emiliano. «Tal vez porque nadie la ha querido en mucho tiempo». Isabela se quitó el suéter, se arremangó y empezó a abrir ventanas. Poco a poco, la luz fue entrando. Afuera, el sol comenzaba a salir entre nubes grises, pintando de oro los muros desgastados. Subieron al segundo piso. Había 3 habitaciones. Una tenía una cuna antigua cubierta por una manta negra. Otra, una cama rota y un espejo trizado. La última estaba cerrada con llave. Isabela intentó girar el picaporte, pero no se dio. «¿Tienes la llave de esta?». «No», dijo revisando el llavero. «Pero podemos intentar más tarde». Bajaron al comedor, donde había una chimenea de ladrillo. Sobre ella, colgado, un retrato virado por el tiempo. Un hombre con traje y mirada dura. Detrás, la firma: A. Mendoza, 1952. ¿Será familia de doña Estela? Isabela asintió, sin estar segura. El rostro del hombre parecía seguirlos con la mirada. Emiliano le pasó por delante y sintió un escalofrío. «No me gusta este lugar». «A mí tampoco. Pero es lo que tenemos». En la cocina, encontraron una vieja estufa de gas, oxidada. Abrieron uno de los cajones y hallaron una caja de madera pequeña. Al abrirla, dentro había una llave, antigua, de hierro, con una etiqueta «Altillo». «¿Qué es un altillo?», preguntó Emiliano. «¿Un cuarto oculto o un desván?». Pero no vi ninguna escalera arriba. Buscaron en la planta baja, en el pasillo que conectaba con el patio trasero, entre 2 vigas. Isabela notó una línea irregular en el techo. Subió a una silla y empujó con cuidado. «Una trampilla». «Ayúdame con esto», pidió. Con esfuerzo lograron abrirla. Un polvo espeso cayó sobre ellos. Isabela subió primero, linterna en mano. Lo que encontró la dejó sin palabras. Era un cuarto pequeño, triangular por la inclinación del techo. Adentro, una silla de ruedas oxidada, una lámpara colgando y cientos de papeles esparcidos. Recortes de periódico, fotografías, notas escritas a mano. Emiliano subió detrás de ella. «¿Qué es esto, mamá?».
Isabela no respondió. Se agachó y levantó uno de los recortes. Tenía fecha de 1979 y el título decía: Recluso con problemas mentales, hereda fortuna tras tragedia familiar. El artículo estaba incompleto, pero había un nombre: Andrés Mendoza. Mendoza, susurró Emiliano. ¿Es pariente de la señora Estela? Isabela se quedó allí arriba, en ese altillo, mirando cada objeto como si estuviera escarbando en una herida ajena. Las fotos eran en blanco y negro, muchas borrosas, pero había rostros, nombres anotados a mano, fechas, firmas. Todo parecía parte de una historia que nadie había querido contar. En una esquina encontró un cuaderno de tapas duras cubierto de polvo. Lo abrió con cuidado. Las primeras páginas estaban en blanco, pero más adelante había escritura, frases sueltas como pensamientos desordenados. No me dejan salir, pero escucho sus pasos. El pasillo cruje cuando se acercan. Ella no sabe que yo lo vi todo. Isabela sintió que le faltaba el aire. Era como leer los fragmentos de una mente rota o atrapada. «Mamá, esto está muy raro», dijo Emiliano, bajando la voz. «Sí, pero es nuestra casa ahora. Y si esta casa guarda secretos, los vamos a conocer». Esa noche, ya en su departamento de siempre, Isabela no pudo dormir. El cuaderno estaba sobre su mesita. A cada rato lo miraba, como si fuera a moverse por sí solo. Sabía que algo importante estaba ahí. Tal vez no solo sobre la casa, sino sobre doña Estela, o sobre Rodrigo, o sobre alguien más. Pero lo que más le inquietaba era la sensación de que esa casa, por más torcida y abandonada que estuviera, la había elegido a ella. Y eso, de algún modo, era apenas el principio. El domingo siguiente, Isabela volvió sola a la casa Chueca. Emiliano había salido con sus hermanos a buscar comida económica para la semana, y ella aprovechó la tranquilidad para revisar todo con más calma. Pero su mente no estaba en el presente. Seguía atrapada en las palabras escritas en aquel cuaderno encontrado en el altillo. No me dejan salir. El pasillo cruje cuando se acercan. Las frases le daban vueltas sin descanso. No solo eran inquietantes, eran reales, dolorosas, como escritas por alguien que alguna vez vivió ahí y que tal vez nunca salió. El recuerdo del cuarto cerrado en el segundo piso se instaló en su memoria como una espina. Esa puerta que no cedía, la única que aún no exploraba. Isabela subió despacio, respirando hondo, como si la casa pudiera escuchar sus pasos. Frente a la puerta, buscó de nuevo entre las llaves que tenía. Nada encajaba. Entonces recordó la caja del cajón de la cocina. Había contenido una llave. ¿Y si había otra? Bajó de inmediato y revisó cada rincón. Detrás del horno encontró una pequeña ranura en la pared. Era como una rendija oculta en la madera, imperceptible a simple vista. Metió los dedos, tiró, y allí estaba. Y una bolsita de tela negra con una segunda llave, aún más antigua que la del altillo. Pesada, fría, intimidante. Subió de nuevo. Insertó la llave. Esta vez, giró. El clic metálico sonó como un suspiro contenido durante años. Abrió con lentitud, esperando cualquier cosa, pero lo que vio la dejó congelada. Era una habitación casi intacta. El piso de madera crujía bajo sus pies, pero todo lo demás parecía detenido en el tiempo. Una cama bien hecha, una silla de ruedas en una esquina, un ropero cerrado. Había un escritorio con hojas amarillentas, una lámpara rota, y sobre la pared, dibujos. Decenas de dibujos clavados con chinches, hechos a mano, infantiles pero perturbadores. Casas chuecas, figuras oscuras, puertas con cadenas, y al centro, una figura femenina, repetida una y otra vez, siempre con los ojos tachados. Isabela se acercó al escritorio. Allí, un portarretratos de cristal rajado mostraba a un niño. Cabello lacio, expresión neutra. Al reverso, una fecha, 1971, y un nombre, Andrés. «Otra vez tú», susurró. Abrió el ropero con temor. Dentro había ropa doblada, masculina, de otra época, y una caja de madera, igual a la del altillo. Dentro,
Más cartas. Algunas escritas con una caligrafía impecable, otras desordenadas, como si el autor hubiera estado nervioso o alterado. Ella me encierra para protegerme, pero no entiende que el peligro está afuera. No quiero olvidar su cara, pero se me va. No sé si sigo siendo yo. Isabela cerró la caja con fuerza. Le temblaban las manos. ¿Qué es esto?, susurró. ¿Quién vivió aquí? Salió del cuarto con el corazón acelerado, cerró la puerta tras de sí y la volvió a asegurar. Bajó lentamente, cada peldaño resonando como si la casa quisiera preguntarle: ¿ya viste lo que tenías que ver? En la sala, se dejó caer en el sillón viejo, cubriéndose el rostro con las manos. Recordó entonces algo que doña Estela le había dicho en voz baja una vez. Algunas casas no están malditas, Isabela, solo fueron heridas muy fuerte, y ahora entendía. Esa casa no estaba chueca por su estructura. Estaba chueca por todo lo que había visto, por todo lo que le callaron, por todos los secretos que se tragó con el tiempo. A la mañana siguiente, Isabela volvió al cuarto cerrado. Esta vez, con guantes y su cuaderno de notas. Tomó una a una las cartas del cajón y comenzó a leerlas en voz baja, casi como si al pronunciarlas devolviera algo de vida a quien las escribió. En una de ellas, Andrés describía un día específico. Una visita de una mujer elegante que hablaba en voz baja con una señora de cabello blanco. Mencionaba que esa mujer venía de la capital y que trajo consigo documentos. Una de las últimas frases decía: ella no me ve, pero sabe que estoy aquí. Finge que no me conoce. ¿Quién era esa mujer? ¿Doña Estela? ¿Una hermana? ¿Una madre? Isabela no sabía, pero cada línea abría una puerta más profunda. Y algo le decía que lo peor aún no había salido a la luz. Las noches comenzaron a cambiar. Isabela ya no dormía con tranquilidad. Cada vez que cerraba los ojos, los dibujos del cuarto cerrado aparecían en su mente. Los ojos tachados, la mujer sin rostro, las cadenas en las puertas. Y no era solo eso. Desde hace unos días, sentía que alguien la observaba. Una tarde, mientras limpiaba el porche, vio algo extraño en el terreno de enfrente. Una figura masculina, quieta, a lo lejos, detrás del árbol seco. Cuando parpadeó, ya no estaba. Al día siguiente encontró marcas de pisadas frescas en la tierra húmeda del patio trasero. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó Emiliano al verla tan callada durante la cena. Isabela forzó una sonrisa, pero por dentro la tensión era un nudo que no aflojaba. «Solo estoy cansada». La atmósfera dentro de la casa se volvió más densa. Las puertas crujían sin razón. La lámpara del pasillo titilaba sola. En varias ocasiones, Isabela creyó escuchar pasos arriba cuando nadie más estaba. Pero la confirmación de sus sospechas llegó una noche, cuando encontró un sobre bajo la puerta. No tenía remitente, solo una nota escrita a mano. «No escarbes donde no te llaman. Esa casa no es tuya». Isabela sintió que la sangre se le helaba. Subió las escaleras de inmediato, despertó a Emiliano y le mostró el papel. «¿Quién haría esto?». Emiliano la miró con ojos tensos. «¿Rodrigo? No tengo pruebas, pero todo apunta a él». A la mañana siguiente, Isabela fue a la hacienda a buscar a doña Estela, pero le dijeron que estaba en reposo, que no recibía visitas. La sensación de aislamiento se hizo aún más fuerte. No podía contar con nadie más. Regresó a la casa chueca con la firme decisión de protegerse. Cambió las cerraduras, instaló un candado extra en el portón y comenzó a guardar todo documento importante bajo llave. Emiliano la ayudaba en todo, pero también notaba cómo el rostro de su madre comenzaba a endurecerse. Ya no era solo una mujer en busca de un nuevo comienzo. Era una mujer bajo amenaza. Esa noche, mientras revisaban nuevamente el altillo, encontraron algo nuevo. Una pequeña caja metálica, escondida debajo de una tabla floja. Dentro había fotografías, en blanco y negro. Una mostraba a Andrés siendo sacado por dos hombres con batas blancas. Otra, más perturbadora, mostraba a doña Estela joven saliendo del mismo lugar. El mismo día. «¿La conocía?», preguntó Emiliano. «No lo sé.
pero cada vez parece más claro. Isabela guardó las fotos con cuidado. Cada pieza la acercaba más a una verdad que no quería ser contada. Pero mientras más se acercaba, más fuerte sentía el peligro. Como si alguien la vigilara desde las sombras, esperando el momento justo para hacerla callar. Los días siguientes fueron una mezcla de desconfianza y paranoia. Isabela comenzó a notar detalles que antes no le parecían importantes. Un cajón movido, una ventana entreabierta, el picaporte del cuarto cerrado girado levemente. Nada era concluyente, pero el conjunto la desgastaba. «Mamá, no podemos vivir así», le dijo Emiliano una tarde. «Esto no es normal». «Lo sé, pero si me voy ahora, nunca sabré la verdad. Y no pienso vivir con esa sombra el resto de mi vida». Intentaron distraerse arreglando el jardín delantero. Isabela plantó unas flores que había comprado en el mercado, bugambilias, lavanda y romero. Quería que la casa respirara otra vez, que la tierra sintiera que alguien la cuidaba. Pero mientras removía la tierra, su pala chocó con algo duro. Escarbó con las manos y encontró una pequeña caja de metal, oxidada. Dentro, más cartas. Esta vez no eran de Andrés. Eran dirigidas a él, firmadas por alguien llamado E.M. Las palabras hablaban de culpa, de encierro, de miedo. «Perdóname por dejarte allí tanto tiempo. No supe cómo defenderte. Te fallé». Isabela sintió un estremecimiento profundo. ¿Y si esas iniciales significaban lo que temía? ¿Estela Mendoza? Emiliano leyó la carta en silencio. No preguntó nada. Solo la dobló con cuidado y la metió en la caja. «¿Estás segura de que quieres seguir?» «Más que nunca», dijo Isabela. «Ahora entiendo que esta casa no solo me fue dada, me fue encargada». Esa noche, mientras cenaban, escucharon un golpe fuerte contra el portón de entrada. Ambos corrieron. Afuera no había nadie, solo una piedra con otra nota, atada con cinta negra. «Esta historia no es tuya, lárgate». Emiliano se lanzó a la calle con una linterna, pero no encontró a nadie. Cuando volvió, Isabela ya estaba quitando la nota con manos firmes. «Esto solo confirma que estamos cerca de algo que alguien no quiere que sepamos». Subieron todas las cosas importantes al altillo y comenzaron a armar una especie de archivo. Cartas, fotos, recortes. Cada elemento tenía una etiqueta, una línea de tiempo, un contexto. Poco a poco, estaban reconstruyendo una historia oculta. Una historia que había sido enterrada con cuidado. Y con cada pieza que encajaban, la sombra de Rodrigo se hacía más grande. No tenían pruebas directas, pero todo el instinto de Isabela gritaba que él sabía más de lo que decía. Tal vez demasiado. Ella ya no tenía miedo, solo determinación. Y si el peligro acechaba, ella lo enfrentaría. Después del último mensaje amenazante, Isabela supo que no podía seguir esperando. El miedo estaba ahí, sí, pero también una determinación creciente que ardía con cada pieza nueva que encontraba. Ya no se trataba solo de entender la historia de la casa. Se trataba de proteger a los suyos y de enfrentar a quien fuera responsable del dolor acumulado en esas paredes. La respuesta, lo sabía, estaba más cerca de lo que quería admitir. Rodrigo Mendoza. Siempre tan correcto, tan amable en apariencia, pero con demasiadas ausencias, demasiadas evasivas, demasiadas miradas esquivas cuando hablaban del pasado. Isabela decidió actuar, pero no con gritos ni enfrentamientos directos. Su contraataque sería diferente. Callado, preciso, invisible. Lo primero fue pedirle a Emiliano que buscara en redes sociales cualquier rastro digital de Rodrigo. Encontraron su perfil de empresario, algunas entrevistas locales y un dato clave. Era parte del consejo directivo de una fundación llamada Herencia Clara, dedicada a la reintegración de bienes familiares disputados. Irónico. «¿Y si eso es solo una pantalla?», dijo Emiliano. «Es más que eso, es la punta del hilo». Isabela fue al registro público de la ciudad. Pasó horas revisando archivos digitales, actas antiguas, escrituras, y allí, como una sombra en tinta, encontró lo que temía. La casa Chueca había estado a nombre de Andrés Mendoza hasta 1983.
Después, pasó misteriosamente a manos de una empresa cuyo representante legal era Rodrigo. No había herencia, ni traspaso formal, ni testamento. Solo un cambio abrupto y un silencio administrativo. Guardó los documentos y los imprimió. Luego, organizó todo lo que tenía. Fotos, cartas, notas, fechas, la carta de EM, las imágenes de doña Estela. Cada elemento numerado, escaneado, resguardado. «Mamá, esto parece un expediente policial», dijo Emiliano. «Lo es, pero aún no lo vamos a entregar. Entonces, vamos a mostrarlo, pero en nuestras condiciones». Isabela preparó un correo, no a la policía, no a la prensa, a Rodrigo. Solo incluía una frase. «La casa Chueca me contó todo. Nos vemos pronto». Adjuntó una imagen. La foto de Andrés con los dos hombres de bata blanca y el rostro joven de Estela al fondo. No hubo respuesta ese día, ni al siguiente. Pero la tercera noche, alguien tocó la puerta. Era Rodrigo. Vestía un traje oscuro, el rostro tenso, el ceño fruncido. No entró. No pidió explicaciones. Solo dijo: «No sabes lo que estás haciendo». Isabela no se inmutó. «Sí lo sé. Y ahora tú también sabes que no estoy sola». Rodrigo apretó los labios. Luego se marchó sin decir más. Desde entonces, Isabela reforzó aún más su vigilancia. Instaló cámaras falsas en puntos estratégicos. Dejó luces encendidas en distintos horarios y comenzó a moverse solo con Emiliano. Pero algo dentro de ella ya había cambiado. Había pasado del miedo a la estrategia, de la víctima al contraataque. Al día siguiente, Isabela contactó en secreto a una antigua compañera de universidad, ahora periodista de investigación en Guadalajara. Le mandó un resumen breve y le pidió guardar silencio, por ahora. «Solo si me pasa algo. Publica todo», dijo Isabela por teléfono. «No quiero fama, quiero justicia». La periodista aceptó y le recomendó una herramienta para cifrar archivos. Emiliano la ayudó a proteger todo el expediente con clave. También hicieron una copia en USB, otra en la nube y una más escondida en una maceta del patio. La tensión subía, pero también lo hacía su confianza. Había armado una red de protección silenciosa. Nadie más debía saber hasta que todo estuviera listo. Una semana después, Isabela notó que el buzón había sido forzado. No se llevaron nada, pero alguien lo había revisado. La siguiente noche, el portón amaneció con pintura roja. Solo una palabra: traición. Isabela no se quebró. Tomó una fotografía, borró la pintura y siguió adelante. Pero cada acto de intimidación era, en el fondo, una confirmación. Estaban nerviosos. Y eso significaba que su estrategia funcionaba. El ataque con pintura roja marcó un punto de quiebre. Isabela ya no podía sostener la duda. Necesitaba una confrontación. Una verdadera, no más insinuaciones, no más juegos. Fue a la hacienda de los Mendoza al amanecer. No pidió permiso. No tocó. Entró. Rodrigo la encontró en el jardín, con los papeles en la mano. «¿Qué quieres?», preguntó él, con el tono cansado de alguien que ha perdido la ventaja. «La verdad». Rodrigo no respondió, pero sus ojos sí. Había algo quebrado en su mirada. Una rendija por donde se colaba, por fin, lo que tanto había escondido. «¿Quién era Andrés?», preguntó ella. «¿Por qué lo encerraron?». Rodrigo respiró hondo. Luego lo dijo. «Era mi hermano mayor». El silencio fue absoluto. Solo el viento entre las hojas respondió. «¿Y lo encerraron?». «No podíamos dejar que saliera. No después de lo que hizo». «¿Qué hizo?». «Eso no importa ya», dijo Rodrigo, bajando la mirada. «Estela lo protegía. Dijo que si el mundo lo sabía, toda la familia se vendría abajo. Lo ocultó. Inventó documentos, compró médicos. Yo solo cumplí órdenes. Era un niño». «¿Y ahora, también estás cumpliendo órdenes?». Rodrigo no respondió. Dio media vuelta, pero Isabela lo siguió. «Yo también fui una niña cuando me quitaron todo», dijo. «Y ahora tengo hijos. Ellos no van a vivir con tu silencio». Rodrigo se detuvo. Luego, sin mirarla, lanzó una frase que heló el aire. «Estela te eligió a ti. No por bondad, por castigo». «¿Qué estás diciendo?». Rodrigo la miró de nuevo.
Su voz era grave. Eres hija de Andrés. Eso es lo que no te dijeron. El mundo se detuvo. Isabela sintió que el suelo desaparecía. Cada recuerdo, cada palabra de doña Estela, cada documento revisado. Todo encajaba con una violencia brutal. Mientes. Revisa los papeles, las fechas, los nombres. Estela quiso borrar su error. Tú eres ese error. Rodrigo entró a la casa sin decir más. Y esta vez, Isabela no lo siguió. Volvió a la casa chueca con las piernas temblorosas. Emiliano la esperaba en la puerta. ¿Qué pasó? Ella no pudo hablar. Solo le entregó los papeles. Esa noche, revisaron todo juntos, cada documento, cada carta. Una en particular, sin firma, sin fecha, decía: si algún día lo encuentras, dile que no fue culpa suya, que yo lo quise, pero me obligaron a callar. Esta casa era para ella, para que supiera. Ella, no él. Ella. Isabela se miró al espejo y entendió. No solo era la nueva dueña, era la heredera. De la sangre, de la historia, del silencio y también de la verdad. La noche cayó densa sobre la casa chueca. Isabela caminaba en silencio por el pasillo, cada paso resonando como un eco de las palabras de Rodrigo. Eres hija de Andrés. No podía apartar esa frase de su mente. Era como si toda su vida hubiera sido solo una antesala para esta revelación. Entró al cuarto cerrado, encendió la lámpara vieja del escritorio, abrió de nuevo la caja con las cartas, pero esta vez no buscaba datos. Buscaba señales, emociones, preguntas. Y encontró una que antes había pasado por alto. Una hoja doblada con apenas una frase. Tenía sus mismos ojos. Nunca se lo dije, no me atreví. Isabela se miró en el espejo opaco del ropero. Por primera vez se preguntó si sus ojos eran de Estela o de Andrés. Esa noche no durmió. Al amanecer se vistió con calma, preparó café y miró a Emiliano a los ojos. Sonrió. No era una sonrisa de victoria, sino de libertad. Tomó el expediente, salió caminando hacia el centro de la ciudad. La periodista la esperaba. Esta vez no era la espectadora, era la narradora, la hija del silencio, convertida en voz. La cita con la periodista fue breve, pero intensa. Isabela le entregó todo: las cartas, las fotos, los documentos, la historia completa. No dejó nada fuera. Quería que el país conociera la verdad, que el apellido Mendoza ya no significara poder, sino silencio cómplice. Vamos a verificar todo, dijo la reportera, mirando el material con asombro. Pero si esto es real, va a estallar. Ya está estallando, respondió Isabela, solo que nadie quiere escuchar el sonido. Volvió a casa con una calma extraña. No era paz, era una determinación serena, como si al entregarlo todo, su alma se hubiera liberado de algo más pesado que el miedo. Esa misma tarde, comenzaron las llamadas. Primero de un número desconocido, luego otro, y otro más. No contestó, pero cuando Rodrigo la llamó directamente, supo que había llegado el momento de cerrar el círculo. ¿Estás loca?, gritó él sin filtro. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Sí, respondió ella con una calma letal. Finalmente lo hice, lo que tú nunca tuviste el valor de hacer. Esto va a arruinar a todos. Eso ya pasó hace años, solo que ustedes maquillaron las ruinas. Rodrigo no volvió a llamar. Esa noche, Isabela y Emiliano vieron la nota publicada en el portal digital de noticias. Titular en letras negras: La casa chueca, secretos de encierro, herencia y silencio. Una investigación desde Guadalajara. La historia se viralizó. La gente comenzó a comentar, a compartir, a buscar más. Aparecieron otras voces. Personas que habían trabajado para los Mendoza. Vecinos que recordaban la llegada de ambulancias en los 80. Viejos empleados que hablaban con miedo, pero hablaban. Rodrigo desapareció por unos días, pero no por mucho. Una mañana, un hombre llegó a la casa. No traía amenazas ni cartas anónimas. Era abogado, cortés, frío. Vengo a nombre de Rodrigo Mendoza. Él está dispuesto a negociar. Isabela lo miró fijamente.
Dígale que ya no hay nada que negociar, que lo próximo que verá será una audiencia pública. El abogado se retiró sin discutir. Esa noche, en el altillo, Isabela sacó la última carta sin leer. La había guardado como quien guarda una bomba sin activar. Era de Andrés, escrita con letra temblorosa. Si algún día esta casa encuentra quien la escuche, no me lloren, solo vivan, no repitan y no se callen. Ella abrazó la carta contra su pecho y sintió, al fin, que algo dentro de la casa la perdonaba. Al día siguiente, el teléfono no dejó de sonar. Programas de radio querían entrevistarla. Medios locales y nacionales pedían acceso al expediente. Pero Isabela no aceptó entrevistas. No era una figura pública. No buscaba protagonismo, solo justicia. La periodista publicó una segunda parte, esta vez con nombres, fechas y el vínculo directo entre Andrés Mendoza y la Casa Chueca. El apellido de Rodrigo apareció por primera vez relacionado con documentos irregulares. Y esa mención fue suficiente para que la fiscalía abriera una investigación preliminar. El miedo que antes había envuelto a Isabela se transformó en firmeza. Emiliano la acompañaba en cada paso. Iban al mercado, al banco, caminaban por la ciudad con la frente en alto. La gente comenzó a reconocerla. Algunos la saludaban con respeto, otros con distancia, pero nadie la ignoraba. Una noche, mientras ordenaban una habitación del fondo, encontraron un objeto que había pasado desapercibido. Un relicario dorado, dentro de una pequeña caja de madera. Al abrirlo, Isabela vio una foto diminuta. Una mujer de rostro amable, con ojos parecidos a los suyos. Carmen. Detrás, una inscripción grabada. Para la pequeña que vendrá, que el mundo no le robe la voz. Isabela se quedó mirando la joya por largos minutos. No lloró, pero tembló. ¿Vas a usarlo?, preguntó Emiliano. Ella asintió y colgó el relicario de su cuello. Ahora entiendo por qué esta historia tenía que ser contada por mí. Esa noche, mientras miraban la ciudad desde la colina, Isabela susurró: la justicia empieza cuando alguien deja de callar. Y ella ya había comenzado. A la mañana siguiente, recibió un sobre oficial. La citaban a declarar como testigo clave. Era el primer paso formal hacia el juicio. Isabela respiró profundo. Cerró los ojos. La casa crujió suavemente, como si la acompañara. Esta vez, nadie la iba a detener. El edificio judicial de Guadalajara era gris, inmenso y frío, como si su arquitectura hubiera sido diseñada para intimidar. Isabela lo observó desde la acera, con la carpeta de documentos abrazada al pecho y Emiliano a su lado. «No tienes que hacerlo si no quieres», dijo él. «Tengo que hacerlo», respondió. «Si no es por mí, es por todas las que aún tienen miedo». Entraron. En el tercer piso los esperaba una sala modesta, llena de carpetas, expedientes y personas en silencio. Una fiscal de mirada aguda la saludó con cortesía y le indicó dónde sentarse. La audiencia preliminar comenzó. Isabela escuchó nombres, fechas, artículos legales. Todo sonaba distante, hasta que mencionaron el suyo. Se levantó, caminó hasta el frente, y por primera vez en su vida habló su verdad, con todos escuchando. Narró la historia desde el principio, no omitió nada. Habló de la herencia, de la casa, del cuarto cerrado, de las cartas, de la conexión con Andrés, de la foto de Carmen, de Rodrigo, y de la traición silenciosa que marcó generaciones. La fiscal tomó nota de cada palabra. Los asistentes murmuraban entre sí. El juez pidió orden. Cuando terminó, volvió a su asiento. Emiliano le apretó la mano. Sus dedos temblaban, pero su mirada no. Rodrigo fue llamado al estrado después. Vestía elegante, su cabello peinado, su expresión neutra. Pero cuando cruzó la mirada con Isabela, bajó los ojos. Negó los cargos. Aseguró que todo era parte de una campaña en su contra. Que la Casa Chueca había sido donada por voluntad propia. Que Andrés no fue encerrado, sino tratado. Que Estela actuó por amor, no por miedo. ¿Y las pruebas?, preguntó la fiscal. No existen, solo historias, cuentos, respondió él.
Pero los cuentos, esta vez, venían con documentos. La fiscal colocó en la mesa central el expediente completo armado por Isabela. Cada hoja tenía una marca de autenticación. Los registros del registro público, las fotos del relicario, las cartas con análisis grafológico, las copias del cambio de propiedad sin traspaso legítimo. Rodrigo se removió en su silla. «Esas pruebas no prueban nada concluyente», insistió con voz menos firme. Pero el ambiente ya había cambiado. La fiscal pidió que se proyectaran los documentos escaneados. Uno a uno fueron apareciendo en la pantalla de la sala la carta de Estela, la de Andrés, la foto con el rostro de Carmen. La audiencia guardó silencio. Nadie miraba a Rodrigo. Todos miraban a Isabela. En un momento, el juez interrumpió. «Señor Mendoza, ¿puede explicar por qué usted figura como representante legal en la transferencia de bienes a su nombre siendo menor de edad en ese entonces?» Rodrigo no supo qué responder. Miró a su abogado. El abogado pidió una pausa. La audiencia se suspendió por 15 minutos. En el pasillo, Emiliano abrazó a su madre. Ella no hablaba. Solo respiraba profundo. Estaba reviviendo décadas de dolor en cuestión de horas. Cuando reanudaron, la fiscal presentó los testimonios de 2 exempleados de la Hacienda Mendoza, ahora retirados, que confirmaron haber visto a Andrés encerrado y haber recibido órdenes de no hablar. Uno incluso dijo: «Tenía una hija. Nos decían que no existía, pero yo la vi, una vez, en los brazos de Carmen». Isabela tragó saliva. Emiliano le tomó la mano con más fuerza. La defensa intentó desacreditar a los testigos, pero el daño ya estaba hecho. La audiencia terminó con una orden: abrir una investigación formal y proteger a Isabela y Emiliano como testigos clave. Salieron del edificio cuando el sol comenzaba a caer. Afuera, algunos periodistas esperaban. Isabela no dio declaraciones, solo caminó con la frente en alto. Esa noche, sentada en el porche de la Casa Chueca, encendió una vela. No dijo nada, solo la dejó arder, en silencio, en justicia. Antes de dormir, Isabela escribió una frase en su libreta. «Hoy hablé por los que no pudieron. Mañana hablaré por los que vendrán». Emiliano la abrazó sin decir palabra. En la cocina, el reloj marcaba las 11:11. Ella cerró los ojos, respiró profundo y escuchó a la casa crujir una vez más. Ya no eran lamentos, eran pasos. La historia seguía caminando. Y por primera vez, en mucho tiempo, Isabela durmió con el alma en paz. Con la investigación formal en curso, la vida de Isabela comenzó a transformarse. Pero no desde el Poder Judicial, sino desde adentro. La Casa Chueca, que antes parecía retener secretos y fantasmas, ahora se abría con cada paso que daba dentro de ella. Una mañana, se levantó temprano, barrió el patio, limpió las ventanas por dentro y por fuera, y desmontó el cartel oxidado de «Se vende», que llevaba años clavado en la reja. «Esta casa ya no está en venta», le dijo a Emiliano con una sonrisa. «Está viva». Comenzaron las reparaciones, no con grandes empresas ni constructores, con manos vecinas. Un electricista jubilado se ofreció a revisar el cableado. Un joven arquitecto de la zona donó planos para una restauración respetuosa. Las mujeres del mercado trajeron plantas para el jardín delantero. Cada día llegaba alguien nuevo con una herramienta, una sugerencia, un recuerdo. La casa dejó de ser la Casa Chueca y empezó a ser la casa de Isabela. Mientras pintaban las paredes, Emiliano encontró una inscripción oculta bajo una capa de yeso. «Aquí empezó todo, que aquí renazca». Isabela la dejó a la vista, enmarcada con madera. Era un símbolo, un puente entre el ayer y el hoy. La casa comenzó a tener visitantes, estudiantes de historia, periodistas, vecinos curiosos. Todos querían saber más. Pero Isabela solo contaba lo justo, lo importante, lo humano. «No quiero que sea un museo del horror», decía. «Quiero que sea un testimonio de lo que puede sanar». En una de las habitaciones restauradas, montaron un pequeño espacio con copias de las cartas, fotos antiguas y un pizarrón donde los visitantes podían escribir sus propias historias de valentía.
Empezaron a llegar frases como «Yo también sobreviví», «Mi voz importa», «No más silencios». Una tarde, una niña de unos 8 años entró con su madre. Caminó directo al pizarrón, escribió con letras grandes «Quiero ser valiente como tú», y abrazó a Isabela sin decir una palabra. En ese momento, entendió que la casa ya no le pertenecía solo a su historia, sino a muchas más. Empezaron a organizar charlas, pequeños círculos de palabra con mujeres del barrio, jóvenes estudiantes y madres solteras. Se hablaba de herencia, de dolor, de cómo romper cadenas que venían de lejos. Isabela no pretendía ser líder de nada, pero su historia había sembrado algo, y esa semilla crecía. Un día, Emiliano le trajo una caja con documentos que la periodista había enviado por correo. Era la resolución judicial provisional. Se reconocía legalmente que la propiedad original de la casa correspondía a Andrés Mendoza, y por vínculo de sangre, a su hija Isabela Ramírez. Además, se iniciaban procesos legales contra Rodrigo Mendoza por ocultamiento de bienes y falsificación de documentos notariales. Isabela no lloró. Solo cerró los ojos y susurró. «Gracias, papá». Luego fue al jardín, cavó un pequeño hoyo y enterró una copia de la carta de Andrés, junto a una semilla de jacaranda. «Para que florezca en primavera», dijo. El árbol comenzó a crecer. Con él, crecía también la nueva vida de la casa, de su familia, de su historia. Una noche, mientras el viento acariciaba las ventanas ya restauradas, Isabela escribió una frase más en su libreta. «Lo que se rompe también se puede reconstruir, pero con verdad. Siempre con verdad». Y por primera vez en muchos años, se permitió soñar con el futuro. Poco a poco, otras casas del vecindario también comenzaron a transformarse. Inspiradas por la historia de Isabela, las familias comenzaron a restaurar sus propias viviendas, sus propias memorias. El barrio se iluminó. Una vecina le propuso convertir la casa en un centro comunitario para mujeres. Otra sugirió crear un mural en la fachada, con frases escritas por las visitantes. Isabela aceptó. Un domingo por la tarde, el mural fue terminado. En el centro, una figura de una mujer con raíces que se convertían en ramas. Arriba, una frase escrita por Emiliano. «Aquí renace lo que el silencio quiso enterrar». Ese día hubo música, comida, abrazos y lágrimas. No de tristeza, sino de fuerza compartida. Cuando cayó la noche, Isabela subió al altillo, miró el cielo desde la ventana restaurada y sintió que por fin estaba en casa. Una casa que ya no estaba chueca, una casa que ahora estaba en pie. Una mañana cualquiera, Isabela se sentó en el mismo porche donde todo había comenzado. Frente a ella, el jardín florecía. Las bugambilias se enredaban con el jacarandá joven, y el mural en la fachada brillaba con los primeros rayos del sol. Emiliano salió con 2 tazas de café. Se sentó a su lado, en silencio. «¿Te acuerdas cuando llegamos?», le preguntó. «Sí», respondió ella. «Esta casa parecía una trampa. Hoy es un hogar». Ambos sonrieron. No hacía falta decir mucho. El silencio que antes había dolido, ahora era paz. En su libreta, Isabela escribió una última frase. «Hay casas que esconden secretos. Esta escondía una verdad que me devolvió la vida». Ese día, recordó cuando aceptó esa casa como pago. Una viuda, sola, cansada y con miedo. Y pensó, si no hubiera aceptado esa casa, si no hubiera enfrentado sus miedos, si no hubiera abierto esa puerta cerrada, jamás habría encontrado quién era realmente. El secreto no estaba solo en las paredes, estaba en su historia, en su sangre, en su derecho a saber. Y ese secreto, lejos de destruirla, la liberó. Por eso, si tú estás viendo esto y hay algo que te duele, algo que no entiendes, una verdad que temes descubrir, no huyas, enfréntalo, porque quizás, como Isabela, esa verdad sea lo que más necesitas para reconstruirte. Y si alguna vez sientes que todo está en ruinas, recuerda esto. Lo roto no siempre es el final. A veces, es solo el principio. Isabela ya no era la viuda que aceptó una casa chueca como pago.
era la mujer que convirtió ese pago en propósito, y ese propósito en una nueva vida. Volvió a pensar en Carmen, en esa mujer que dio a luz en el silencio, que crió entre sombras, y que dejó un legado oculto en una habitación clausurada. En Andrés, encerrado no solo por paredes, sino por el miedo de una familia a la verdad. En Estela, que eligió el poder antes que la redención, y en Rodrigo, cuya caída fue lenta, inevitable, pero necesaria. Pero sobre todo, pensó en ella misma. La mujer que sobrevivió a la pérdida, a la humillación, al abandono, y que aún así eligió sanar. Isabela entendió que no todas las historias comienzan bien, pero todas pueden terminar mejor si uno elige la verdad, el valor y la compasión. Esa tarde, decidió grabar su historia completa para dejarla en el centro comunitario. Sentada frente a una cámara, sin guión, con la voz quebrada, dijo: «Soy Isabela Ramírez. Me dijeron que era solo una viuda, pero descubrí que era mucho más. Y esta casa chueca fue el espejo que me lo mostró. Habló por 1 hora. Contó todo. No por fama, sino para dejar constancia, para que quien llegara después no tuviera que empezar desde cero». Esa grabación, semanas después, fue vista por miles en redes sociales. Jóvenes que sentían que sus raíces eran un misterio. Mujeres que vivían en casas que no sentían suyas. Hijos que buscaban respuestas de sus padres. El video cerraba con la misma pregunta: ¿qué harías si una casa antigua te ofreciera la verdad que cambiará tu destino? La respuesta solo puede darla quien decide abrir la puerta. Y así como ella lo hizo, tal vez tú también tienes una puerta cerrada, un cuarto que evitas, un nombre que no te atreves a pronunciar. Esta historia no es solo de una mujer, es de todos los que alguna vez se sintieron ajenos en su propia vida. Porque aceptar una herencia no siempre significa recibir cosas. A veces significa enfrentar lo que nos formó para poder elegir lo que seremos. Isabela eligió la verdad, eligió reconstruir, eligió no callar más. ¿Y tú? ¿Qué vas a elegir? Si esta historia resonó contigo, suscríbete ahora. No solo para apoyar este canal, sino para formar parte de una comunidad que cree en la transformación a través de las historias reales. Déjanos un comentario contándonos qué parte te tocó más. Y si alguna vez sentiste que tu vida estaba chueca, recuerda, lo más valioso no siempre viene en forma perfecta. A veces, las mejores historias comienzan en las grietas. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.